Hola, buen día, somos el equipo 4 y les vamos a presentar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro tema va más enfocado en el Tratado de Versalles y cómo este sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Mariana Estefanía López Camarena, coordinadora del equipo 4. Yo soy María Elisa Lozano Montes. Yo soy Ana Ángel Hernández Vargas. Yo soy Guadalupe Jocelyn Ramírez Rodríguez. Franco Calida Ortiz González. Dylan Ulises López Hernández. Renata Jocelyn Herrera. Ok, comenzamos. El Tratado de Versalles fue un acuerdo muy caótico que buscaba culpar a Alemania por los desastres provocados de la Primera Guerra Mundial. Este tratado fue firmado el 29 de julio de 1919 en el Palacio de Versalles. Hablando de 1929, tenemos la crisis económica y política, también conocida como la Gran Depresión, que llevó a muchos problemas sociales y fortaleció los partidos extremistas. Sí, de hecho, más o menos por la década, sí, por el tiempo de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, surgieron varias ideologías extremas. Una de muchas de ellas sería el fascismo. Por ejemplo, el fascismo surgió en Italia gracias a Benito Mussolini. Esta ideología exaltaba el nacionalismo extremo, la militarización y la autoridad centralizada y el rechazo al liberalismo. El fascismo defendía un Estado autoritario en el que el individuo estaba subordinado al Estado. Por otra parte, el nazismo, que fue liderado por Adolf Hitler, surgió en Alemania en la década de 1920, en donde promovió una ideología nacionalista, expansionista y racista que buscaba revertir las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Hablando del tratado, yo había leído que Alemania buscaba expandirse y prácticamente el tratado no daba la opción para que hiciera eso. Entonces a Alemania no le importó y a pesar de eso invadió a Renania y lo mejoró, y eso estaba prohibido por el tratado. Entonces lo rompió y aún así no le importó porque siguió y anexó a Australia, perdón. Ok, yo por eso había entendido, Alemania estaba lastimada en su orgullo, porque por el Tratado de Versalles también se le quitó el 13% de su territorio, el 10% de su población y su campo militar quedó reducido a solo 100.000 hombres sin la posibilidad de reclutar más soldados. Exacto, es que no, el tratado no quería que Alemania se expandiera más, porque si lo hacía podría invadir a casi todo el mundo por el poder militar que tenía. Por otra parte, la política de apaciguamiento permitió que Hitler se expandiera por toda Alemania sin oposición alguna de algunos países o cualquier otra nación, dando así la invasión a Polonia en 1939, así concluyendo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las ideologías extremas que se pusieron fue el anarquismo. El anarquismo lleva a la oposición y es la nulificación del Estado, o sea, no los dejaban participar. Ok, eran reprimidos. Sí, eran reprimidos. Otra de las ideologías extremas que surgieron en 1930 fueron el comunismo, donde buscaban una sociedad que no estuviera dividida en clases sociales. Ok, querían que todos fueran iguales en esos principios. También otra es el falangismo. Esta nació en España en la década de 1930. Dio el surgimiento de la falange española liderada por José Antonio Primo de Rivera. El falangismo era una ideología fascista que defendía el nacionalismo extremo. ¿Sabes en qué se enfoca el nacionalismo extremo? Eso no sabría decirte, pero es la unidad de España con el corporativismo y el rechazo del marxismo y del liberalismo. Bueno, en resumen, por la plática que acabamos de tener, a mí me queda que el Tratado de Versalles fue el encargado de poner fin a la Primera Guerra Mundial, pero también alimentó el descontento que terminaría por arrastrar al mundo a otro conflicto aún más devastador que la Primera Guerra Mundial. Esto nos deja una reflexión importante sobre cómo las decisiones políticas pueden tener consecuencias inesperadas. Fue el Tratado de Versalles
es un intento genuino de paz o fue una trampa que condenó a Europa a otra guerra? Yo opino que fue en paz y que condenó. Porque fue paz porque en la Primera Guerra Mundial hizo que terminara. Sin embargo, ahí Hitler no se puso contento porque lo comprimieron mucho. Entonces, él rompió ese tratado, se expandió y creó la Segunda Guerra Mundial. Como había mencionado, Hitler era orgullo alemán y eso hizo que Hitler atacara y por eso pasó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, estuvo muy interesante esta plática, la verdad. Ok, muchas gracias. Bueno, nos vemos. ¿Qué opinan del crecimiento que tuvo Alemania? ¿Están en desacuerdo o acuerdo con que se haya hecho un crecimiento así solo por el orgullo que perdió al perder territorio? Eso muestra cómo Hitler, por buscar que Alemania recuperara su poder, porque como sabemos, Alemania era una potencia mundial, tenía mucho poder, su poder armamentista era muy alto, era de los países con la tecnología más avanzada. Y de la nada, o sea, por culpa del Tratado de Versalles perdió todo eso. Fue algo como que lo incitó a que su país recuperara lo que alguna vez fue. O sea, a mí me pareció algo lo que pasó después, pues la guerra sabemos que nunca va a ser la mejor opción, pero se entienden sus motivos. Y además de que también las ideologías extremas también fueron un impedimento en la guerra. Ajá. Mucha gente, gracias a las ideologías también, se quedó muy reprimida, no podían expresarse, no podían participar, y pues eso también sí provocó mucha decaída, por así decirlo. Sí, imagino que Hitler se había sentido muy frustrado porque perdió todo lo que había conseguido. Bueno, no fue de la mejor manera, pero perdió la mayoría de sus cosas. Y también Hitler también, por ese mismo caso, quería recuperar totalmente su poder ante todo el mundo. Alemania también perdió bastante de su valor debido a la inflación, porque cuando pasó todo esto la inflación aumentó demasiado y perdió su valor. Sí, además, Alemania tuvo que pagar 33.000 millones de euros de todos los desastres de la guerra. Tuvo que compensarlo aparte. Ajá, su economía estaba por los suelos prácticamente, estaba destruida. Lo que quedaba de la gran potencia quedó en una Alemania totalmente destruida. Esto fue lo que incitó, esto fue lo que incitó a Hitler a querer recuperar el estatus que tenía Alemania. Hizo discursos, hizo varias cosas, acciones que hicieron que revivir el nacionalismo alemán, o sea, que la gente se Volviera a tener ganas para conseguir todo lo que para levantarse en armas, para recuperar todo lo que alguna vez fueron. Sí, pero pues sí, como dicen, la guerra no es la mejor opción para conseguir las cosas, recuperarlas. Pero pues sí, sabiendo que con lo que habían ganado los demás estados que estuvieron involucrados o lo que Alemania perdió, pues lo más obvio era que no iban a querer acceder, así que pues Alemania pensó en la violencia, la guerra. Sí, fue la única manera en que creo que podría haberse expandido. Bueno, Y con la involucración de los otros países que no tenían nada que ver, que ni siquiera estaban siendo tocados ni sus territorios, ¿qué opinan de que se hayan metido en una guerra, en una Segunda Guerra Mundial simplemente por un tipo de resentimiento hacia Alemania? ¿Ustedes están en acuerdo con que esos países hayan intervenido? Sí, no, porque si no intervenía, la verdad, Alemania se hubiera expandido otra vez, se hubiera tomado todo su poder y volvería otra vez todo el régimen de la guerra y todo eso. Pero pues al intervenir sí hicieron que no consiguiera tanto su poder militar y que la guerra no fuera tan bestia, podría decirse. Y además de que también resultaron muy afectados los países que no tenían nada. También es que hay varios países que al involucrarse en guerras terminan devastados. También, bueno, sí, en general, una guerra que se origina en un país afecta a todo en general, no solo al país en el que está el epicentro de la guerra. Sí, eso sí, es cierto, la verdad. Bueno. ¿Socialmente creen que Alemania sigue siendo una potencia? Sí. En cierta parte sí. Alemania es uno de los pocos países que siento yo que va a seguir siendo una potencia por mucho Impone tiempo. mucho. Hitler lo que hizo fue revivir esa imponencia que da Alemania, de un país grande, muy desarrollado tecnológicamente, socialmente, políticamente. Es uno de los países más grandes económicamente aparte. ¿Y socialmente qué creen que tenía que ver este tipo de crecimiento de Alemania con todo lo que le causó a su población, como la persecución de los judíos, negros, homosexuales, ancianos, todo eso? Pues ahí Hitler buscaba tener la mejor raza, decía él.
para... mejorar la raza. Sí, también porque, pues sí, personas así como judíos o de otras religiones que no fueran las de él, Hitler las consideraba inferiores. Sí, eso sí era... Los mandaba a matar y... Sí, pues sí, en la... para conseguir la mejor raza y la que la apoyara para la guerra. ¿Y creen que ese sentimiento de superioridad fue lo que impulsó a conquistar países en vez de aliarse con ellos? Sí, Sí, por parte de Alemania tuvo mucho... Alemania, o sea, los alemanes, con esto de que Hitler los motivó a recuperar su nacionalismo alemán, ellos ya sabían que como eran una gran potencia, sus tierras tal vez eran muy ricas en recursos. Tenía varios recursos, tenía muchos recursos. Exactamente, tenían varios recursos y esto era también lo que les permitía ser una potencia, tener muchos soldados, que también eran... La capacidad para conseguir grandes recursos y... Ajá, exactamente. Ellos sabían que tenían el potencial para hacerlo y Hitler fue lo que hizo motivarlos para... lograr esa... Es que yo siento que su sentimiento de superioridad era lo que nos impulsó. Ajá, exactamente. Eso era lo que Hitler les trajo, lo que les faltaba a los alemanes tras la pérdida que tuvieron tras el Tratado de Versalles. ¿Creen que la ruptura del tratado Ribbentrop-Molotov fue buena o fue mala? Que fue básicamente lo que logró salvar parte de Rusia porque Hitler ya lo estaba consumiendo totalmente. ¿Creen que fue buena o que fue mala? Porque a fin de cuentas Rusia también intervino de manera negativa. Sí, ok. Que Rusia tuvo un papel del cual fue como detener a Alemania para que no consiguiera tanto poder y Rusia sabía que Hitler no se iba a rendir y que iba a conseguir lo que quería, los objetivos que se había propuesto. Aunque también siento que Rusia lo hizo egoístamente solo pensando en él mismo, para que Alemania no creciera y a Rusia ser un gran... para seguir siendo para la seguir la potencia de las potencia potencias. Sí. Para que Alemania no impusiera su poder, para que no creciera más y dominara más territorio. Eso era lo que buscaba Rusia. Y bueno, esto fue el tema que estuvimos tratando el día de Bastante hoy. interesante. Ajá, ¿no? bastante. Es un tema bastante interesante. Es un tema bastante extenso e interesante, que si se dan el tiempo de Investigar más sobre ello, más a fondo, se van a dar cuenta de las atrocidades que lleva a hacer Hitler. y bueno, y sus motivos. Y sus porque motivos sí también. Es importante no solo juzgar al personaje por lo que hizo, Hay que también es entender por importante qué Hay lo que hizo. entender por qué, hay que entender Ajá. sus razones, por qué hizo eso, por qué lo comenzó, por qué lo motivó, sí. Sí, y también es muy interesante también cómo fue cambiando el mapa de Europa tras todas estas guerras y todos estos conflictos que hubo. Realmente es un tema muy interesante que sería bueno que todos lo supiéramos. Sí. Okay. Y Sería muy interesante, es un tema bastante interesante. Ya. Porque, o sea, también las atrocidades que hizo Hitler, bueno, o sea, no tienen justificación con lo que lo provocó y así, no se pueden justificar, vaya. Pero sí tuvieron sus razones para seguirlas. bueno, con esto concluimos ya nuestro tema, el Tratado de Versalles y todo lo que provocó de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó con Hitler, porque también hubo muchas muertes y muchos... Pues sí, obviamente en una guerra va a haber muchas muertes, pérdidas, sí. Sí. Económicas, de muchos tipos. Bueno, con esto concluimos nuestro tema. Gracias por escucharnos el día de hoy. Con esto concluye el tema del equipo 4. Gracias. Bye.